iniciamos una nueva conferencia virtual. La apertura de la jornada estará a cargo de la presidenta del foro, Norma Cadupi Frigerio, que es médica oncóloga y magíster en energías renovables y cambio climático en la Universidad Europea de la Empresa. Luego una breve introducción al tema y presentación del ingeniero Regúnaga a cargo de Pablo Stefanoni. Norma, la escuchamos. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la segunda exposición del ciclo de conferencias del año 2023, organizadas por el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, que presidió desde el año 2005 y que desde que comenzó la pandemia llevamos adelante en forma virtual. Permítanme comenzar nuestro encuentro rindiendo un sentido homenaje a un amigo entrañable que nos dejó. Me refiero a Otto Solbrig. Otto falleció hace poco menos de un mes, a sus 92 años. Se trata de un ecólogo argentino radicado en los Estados Unidos de América, obligado por razones políticas que en este momento sería muy largo de explicar, a exilarse. Él marcó su época. Tuvo el título de biólogo en la Universidad de La Plata y un doctorado en botánica en la Universidad de California. Ocupaba la cátedra profesor de biología como emérito en el departamento de la Universidad de Harvard. Sus ideas y acciones tuvieron gran influencia también en instituciones como APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, en Bioceres y en lo relativo al conocimiento científico de los agronegocios en nuestro país. Como recuerdo personal, tengo presente que años atrás me escribió para contarme que dada la pésima situación económica que se vivía durante el gobierno de George Bush, tuvo que abandonar su deleite preferido, que era asistir a la ópera en Nueva York. Terminó enviándome un gran abrazo, el deseo de volver a vernos pronto, y eso sucedió porque APRESID hizo una reunión en Mar del Plata a la que él asistió y me invitó también como expositor. Ahora sí, vuelvo al tema por el que estamos aquí. Mientras las conferencias fueron presenciales, los asistentes tenían que cancelar sus actividades mucho antes para llegar al edificio de las academias en Avenida Alvear y Rodríguez Peña, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eran muchos los menos los que podían asistir. Además, la virtualidad hoy nos permite que asistan tanto expositores como el auditorio desde Washington, Boston, Londres, París, Madrid, Barcelona, Berlín. Y ellos, por un lado, habitualmente nos hacen llegar sus preguntas, al igual que ustedes harán con el ingeniero Regúnaga al finalizar sus palabras. Pero de todas maneras, nos hacen notar que los obligamos a trasnochar. Hoy tengo el honor de anunciar al ingeniero Marcelo Regúnaga, quien ha dado en llamar a su conferencia la bioeconomía como una nueva visión y estrategia de desarrollo económico y social en Argentina.
La idea del ingeniero Regúnaga de referirse a la bioeconomía como un proyecto de política socioeconómica que pueda beneficiar a todos, si bien muy especialmente a los jóvenes de nuestro país, gana terreno, porque la educación del hombre moderno constituye un tema capital y de envergadura universal para todos aquellos que nos preocupamos por mejorar el mundo de hoy y preparar el del mañana, que deberá otorgar a la educación el lugar que tuvo y nunca debió perder. Y ahora sí, Pablo, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, a modo introductorio a la conferencia, en la actualidad estamos atravesando una etapa de auge de la biotecnología, que dicha disciplina aborda el mejoramiento genético, el uso de microorganismos como bioinoculantes, como biomateriales y como insumos para la industria, así como la búsqueda de nuevas formas de producción. Todo esto nos ha llevado a lo que actualmente se conoce como bioeconomía, la cual aplica para la generación de energía, para la producción agropecuaria y para el aprovechamiento de recursos vegetales, residuos vegetales, entre otros usos, muchos otros también que existen. Todo esto nos abre un gran abanico de posibilidades de desarrollo económico y tecnológico, sumado a las oportunidades laborales que dicho desarrollo ofrecería para el país. A su vez, la bioeconomía tiene como aspecto importante el paradigma de la sustentabilidad, es decir, producir la mayor cantidad de productos de origen biológico con el menor costo ambiental posible. Tal vez es un punto álgido también en la actualidad, donde no se trata solamente de cuestiones técnicas, sino de comunicar correctamente cómo estos avances que se producen actualmente cuidan el medio ambiente dentro de esta revolución económica y tecnológica actual. Bueno, dentro del contexto global, la Argentina se encuentra como un actor fundamental como país productor de alimentos y de las mal llamadas materias primas, ya que conllevan un gran trabajo detrás. Y nos encontramos en un país que produce alimentos para aproximadamente 8 veces su población. Además, está decir que el aprovechamiento de esta oportunidad histórica radica en aquello que a veces es una debilidad en este país, que es la correcta articulación de los distintos sectores, científico, empresarial y político, en el desarrollo económico y social. Y bueno, luego de esta breve introducción, y en virtud de lo anteriormente expuesto, vamos a escuchar la conferencia del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, titulado La bioeconomía como una nueva visión y estrategia de desarrollo económico y social de la Argentina. El ingeniero Regúnaga es Magíster Scientiae en Economía Agraria, realizó los estudios de doctorado del tercer ciclo en la Universidad de París, Sorbonne, es coordinador general del Grupo de Países Productores del Sur, GPS, miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro del Comité Asesor del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del IICA, miembro del Steering Group del Global Bioeconomy Summit, director académico del Programa de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales, también fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, secretario de Industria y Comercio y Minería Argentina, y después fue director académico de posgrado de agronegocios e industria alimentaria de la Universidad de San Andrés y profesor del posgrado de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, espero haber introducido correctamente el tema. Ahora lo escuchamos, ingeniero. Bueno, en primer lugar, Norma, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir estas ideas con ustedes. Estamos hablando de temas que pueden tener un impacto muy importante para el futuro, pensando en los nuevos desafíos que hay a nivel global en materia de seguridad alimentaria, de cambio climático y cómo es necesario salir de una economía basada en lo fósil para pasar a una economía basada en lo biológico, y eso en definitiva es lo que es la bioeconomía. Pero el tema, como lo planteo yo, básicamente atiende a que nosotros estamos viviendo un proceso
donde venimos hace 8 décadas equivocando la estrategia y por lo tanto yo me voy a referir a 4 temas planteando un poco un análisis muy rápido, una visión muy rápida, si podemos pasar a la próxima, de los cambios que hubo en Argentina. Un segundo tema, analizar muy rápidamente la estrategia que ha estado vigente y que está vigente hasta el día de hoy como estrategia de desarrollo económico del país, planteando mi visión de los errores que ha tenido esta estrategia. Hablar algo de los cambios que se han dado en las últimas 2 décadas, principalmente en el escenario tanto comercial como en el técnico productivo, justamente los temas que se estaban mencionando antes de los cambios tecnológicos en materia de biotecnología y otras tecnologías o disciplinas como la nanotecnología o las tecnologías de comunicación. Y finalmente hablar de la bioeconomía como parte de una nueva visión y estrategia para el desarrollo económico y social. Y pongo el tema como parte, porque la bioeconomía es una parte sustancial, pero no es todo. Y después vamos a hacer referencia a eso. Entonces vamos a ir viendo estos 4 capítulos, si podemos pasar al próximo, tratando de hacer un análisis muy rápido de corto plazo, de largo plazo. Argentina, después de que se organiza institucionalmente, aparece como un país que es muy atractivo para la inmigración y para las inversiones. Y hacia fines de la década del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecía como un país con un gran futuro. Y ese gran futuro tiene un fundamento que es que se elige a partir de la generación del 80 una estrategia de desarrollo a partir del crecimiento del país basado en la inserción internacional. Y eso tuvo éxito durante 4 décadas, porque tuvimos un proceso inmigratorio muy importante con gente que trajo trabajo, pero trajo cultura. Hubo muchas inversiones. Bueno, Norma hablaba de un tema central. Ahí se pone un foco muy grande en la educación y buena parte de eso implicó la creación de una clase media que ha sido buena parte del sustento de desarrollo de nuestro país y que nuestro país se destacara por sus ingresos per cápita y por la emergencia de esta clase media. Ahora, la crisis económica de los años 29-30 y después los eventos bélicos posteriores implicaron que hubo dificultades para exportar y se plantearon estrategias de cambio del modelo de inserción internacional. Es decir, durante 5 o 6 décadas, Argentina tuvo una estrategia que era crecer basando en el comercio exterior. Luego, por esas circunstancias que se dan, se decide hacer una nueva estrategia con aportes de la CEPAL como uno de los organismos internacionales que plantea que hay que crecer con lo nuestro, tratando de sustituir las importaciones y tratando de generar un desarrollo industrial que en esa época aparecía como el desarrollo que iba a permitir generar más empleo que supuestamente el sector agropecuario no iba a poder generar. Esta visión permeó por la mayor parte de los economistas durante los últimos 80 años. Yo diría por lo menos hasta los 60 años no había ningún cuestionamiento. Y de hecho, en la práctica, las políticas hasta el día de hoy no tuvieron en cuenta todos los cambios que se dieron en los escenarios globales
y los errores de diagnóstico que tuvo este modelo. Y eso nos llevó a que Argentina tenga, cuando uno se compara desde los años 40, en que nosotros aparecíamos como líderes en materia de ingresos, como uno de los países emergentes que atraía más, con un ingreso per cápita similar o superior al canadiense o al australiano, bueno, y a muchos otros, al español y demás. La realidad es que el pobre desempeño que hemos tenido, cuando uno mira en el largo plazo los 80 años, nos plantea la necesidad de una nueva visión y una nueva estrategia de desarrollo que tenga en cuenta precisamente los cambios que han habido en el mundo, los errores que tuvimos en la estrategia anterior, y en ese planteo yo pienso que la bioeconomía puede jugar un rol clave. Dos palabras sobre cómo yo veo los errores de diagnóstico de la estrategia de sustitución de importaciones. Cuando se decide esto, se plantea de que no iba a haber mercado para los alimentos. Ahora, eso duró muy poco, porque eso fue cuando el mundo se cerró. Sin embargo, cuando en 1940 y pico se crea el GATT, nuevamente el comercio mundial de alimentos crece de una manera notable, y entonces de los años 50 en adelante el ritmo de crecimiento del comercio desmiente ese supuesto de falta de mercados para los alimentos. Pero ahora, especialmente a partir del siglo XXI, hay una demanda cada vez creciente de alimentos, y justamente uno de los problemas a nivel de la seguridad mundial es la seguridad alimentaria mundial, porque hay una demanda creciente de alimentos y hay una inseguridad de qué países pueden abastecer esa demanda creciente. Hay otro supuesto, que era el deterioro de los términos de intercambio. ¿Eso qué planteaba? Que no valía la pena producir alimentos porque otros desarrollos, los manufactureros, iban a tener mayores precios y que los precios de los productos agrícolas iban a caer. Ahora, efectivamente, durante muchas décadas los precios cayeron, pero esos supuestos no tuvieron en cuenta el cambio tecnológico. A partir de mediados del siglo pasado, de los años 50, hay un impresionante desarrollo en materia de ciencia y tecnología agropecuaria, y eso permite que el crecimiento de la productividad y de la producción haga que las caídas de precios no sean más que compensados con los aumentos de ingresos generados por la innovación tecnológica. O sea, también ahí hay un error en el diagnóstico. Y el otro tema es que solo se plantea que las actividades manufactureras son las que van a generar empleo para esa inmigración que fue importante y que había dudas de que pudiera ser empleada en los centros, en las actividades agropecuarias. La realidad es que hubo un periodo en el cual esto se da, pero los cambios tecnológicos de las últimas 2 o 3 décadas han tendido a la robotización, y esa robotización es mucho más fuerte en los sectores manufactureros que en muchas de las actividades agroindustriales que vamos a hablar. De manera de que también el supuesto de que la creación de empleo iba a pivotear sobre la industria manufacturera es un supuesto equivocado. El otro problema muy serio es que nuestro país, lo mismo que otros países del Cono Sur, planteamos esta estrategia de industrialización en forma tardía y además poco competitiva cuando nos comparamos con los países industriales. Nosotros entramos tarde a este cambio y además
tenemos problemas de escala y además problemas de los desarrollos tecnológicos que se van dando. De manera de que ahí tenemos otro problema, que es nosotros decidimos adoptar un modelo de agregado de valor viendo que hay dificultades para tener escala y los accesos a las nuevas tecnologías para ser competitivos. Y eso lo que hace es que, en definitiva, nuestro país, que es un país que tiene un enorme potencial productivo, tanto en el sector alimentario, como mencionaba Pablo, como en el caso del sector industrial, el mercado interno no alcanza para poder absorber el potencial productivo de la Argentina. Y entonces, si nosotros queremos crecer en el largo plazo, necesitamos exportar. Y todo el planteo que se ha hecho de la industrialización sustitutiva fue crecer con el mercado interno. Y entonces eso lo que ha implicado es que Argentina ha tenido ciclos de crecimiento que se producen y generan al principio varios años de crecimiento hasta que hay problemas para exportar y se generan ciclos o cuellos de botella con el sector externo como tenemos hoy. Y eso tiene que ver con la poca competitividad que tiene buena parte de la industria argentina y poca competitividad que también es resultante de las políticas que discriminan de una manera muy fuerte contra el sector agroindustrial. Es decir, el aislamiento no construyó una agenda de competitividad mirando qué es lo que podíamos y qué actividades podíamos tratar de promover. Y por lo tanto, buena parte de la estructura institucional de la Argentina, buena parte de los subsidios y de los apoyos, no mira una agenda de competitividad para la inserción internacional, sino más bien todo lo contrario, y por lo tanto no hemos desarrollado ni una buena agencia de comercio exterior, ni buenos instrumentos de promoción comercial. Es decir, nosotros hemos tenido errores en la estrategia que son productos de la falta de adaptación de esa estrategia a un país de las características de la Argentina. Y los resultados de esos los tenemos a la vista y lo estamos sufriendo hoy en particular. Pero cuando uno mira el largo plazo, nosotros cuando nos comparamos con otros países del mundo que a lo mejor tomaron estas decisiones, como puede haber sido Australia o Canadá en los años 40, inmediatamente cuando ellos vieron que con el GATT y con los cambios se podía volver a crecer con los sectores donde teníamos ventajas comparativas, ellos cambiaron y nosotros no. Entonces lo que tenemos hoy es muy bajo crecimiento del Producto Bruto de la Argentina, peor crecimiento del ingreso per cápita porque la población subió aumentando. Somos un país muy cerrado, con muy poco comercio, cuando uno compara con otras regiones del mundo, y finalmente, por los problemas que le mencionaba, tampoco hemos generado empleo para la población creciente que hemos tenido en la Argentina. Y lo que hemos tenido, que es muy malo en términos sociales, y hoy es uno de los momentos que estamos viviendo, es que Argentina ha tenido ciclos económicos que han llevado a devaluaciones, procesos inflacionarios que tienen impactos sociales muy negativos. El otro tema es que estas políticas plantearon un esquema de desarrollo del empleo en los centros urbanos. Y lo que se dio por el tipo de políticas fue una migración rural-urbana traumática y un limitado desarrollo del territorio. Argentina tiene una macro urbe y en todo caso 2 o 3 grandes ciudades también, como puede ser Rosario, Córdoba,
pero el resto del país es un país poco habitado, donde hubo una migración traumática, no se planteó como se planteó en otras regiones del mundo, como China, que han inducido este proceso, pero sobre la base de la educación para el desarrollo industrial y los servicios. Acá no hubo nada de eso, y eso tuvo un problema muy serio que lo podemos ver en todas las villas de emergencia y en todos los problemas que hoy asistimos en las ciudades, ¿no? Después, por el otro lado, como la política se basó en un trato diferencial, la agroindustria creció mucho menos de lo que podría haber crecido, básicamente por los atrasos cambiarios y la desprotección comercial. Y entonces lo que ha pasado es que Argentina tiene una enorme disponibilidad de recursos naturales que han sido parcialmente aprovechados. Es decir, todo el marco de políticas y cómo se organiza el país no promueve el comercio exterior, y por eso Argentina es uno de los países más cerrados del mundo, y eso le ha limitado muchísimo su competitividad. Es decir, Argentina hoy, si quisiera crecer con este modelo, no puede, porque no es competitivo en una buena parte de sus sectores económicos. Entonces, la estructura productiva actual no permite responder a una serie de objetivos que podemos plantear, que es crecimiento del empleo muy serio hoy, crecimiento de largo plazo, y la inserción externa y la sostenibilidad ambiental, que son los paradigmas que hay hoy. Y lo que yo digo es, tenemos que plantear una nueva visión y una nueva estrategia para el desarrollo sostenible de la Argentina. Es decir, dejar la estrategia que ha estado vigente en los últimos 80 años y pasar a una nueva estrategia que sea con una visión del desarrollo sostenible. Bueno, dos palabras respecto de los fundamentos de por qué planteamos esta estrategia. Hoy podemos asistir a un cambio notable, tanto en los aspectos comerciales como en los aspectos tecnoproductivos, que nos brindan oportunidades para plantear esta nueva estrategia de desarrollo. En materia comercial, toda la emergencia de los países asiáticos principalmente, China, más recientemente India, ha dado lugar a un crecimiento notable de las clases medias que han cambiado sus patrones de consumo de alimentos, han aumentado mucho los alimentos más caros, y esos alimentos y esas demandas de energías asociadas hoy necesitan producirse de una manera más amigable con el ambiente, con lo cual eso implica que muchas regiones del mundo, empezando por Europa, que ya lo ha instrumentado con el Green Deal que han lanzado hace algunos años, y en la propia China y muchos otros países, están planteando cambios en sus sistemas productivos. Nosotros esos cambios los iniciamos hace 30 años. Precisamente APRESID, Otto Zollveig, que mencionaba Norma, han sido muy importantes para que en los últimos 30 años Argentina fuera desarrollando una estrategia productiva amigable con el ambiente, que permitió, porque para los que somos más viejos, agrónomos, en los años 80, los suelos de Argentina, por el monocultivo, por la cultura tipo europea de destruir el suelo todos los años, teníamos serios problemas de erosión, y iba cayendo la capacidad productiva de nuestros recursos. Bueno, con la siembra directa, con la biotecnología, nosotros hemos venido, y más reciente con todas las tecnologías de precisión, hemos venido mejorando sustancialmente eso. Y eso tienen que hacerlo terceros países, y en muchos de ellos, como se plantea en la Unión Europea, que quieren que 30% de su agricultura sea una agricultura orgánica, eso implica una caída de la productividad de una manera notable.
y es posible que en países como China no puedan, de hecho es lo que está pasando hoy, no puedan abastecerse con la producción propia, sino que necesitan más comercio. Entonces, la demanda mundial de commodities es una demanda dinámica, pero cuando miramos la demanda de los bioproductos, que estamos hablando, es decir, le agregado valor a los commodities, que es un poco el enfoque de la bioeconomía, es mucho más dinámica, como vamos a ver enseguida. Y entonces Argentina tiene una oportunidad desde el punto de vista comercial de participar competitivamente tanto en el comercio de alimentos, commodities, pero alimentos también con mayor valor agregado, bioproductos y todos los servicios tecnológicos, inclusive la venta de equipos en estos temas. Pero después el otro tema que es también el otro gran fundamento es que hoy el mundo está enfrentando un problema serio de calentamiento global y necesitamos reemplazar la economía fósil por una economía basada en lo biológico. Esto lo que implica es que hace bastantes años ya los principales países se vienen haciendo esfuerzos importantes para lograr desarrollos científicos y tecnológicos en distintas disciplinas, como son la biotecnología, las nanotecnologías, las tecnologías de comunicación, todo lo que es manejo de datos, lo que está permitiendo dejar de pensar en la producción de biomasa como el producto principal y pensar que podemos hacer una utilización mucho más eficiente y con muchos mayores agregados de valor a los productos primarios. Argentina cuenta con muy buenos recursos naturales, contamos con capacidades científicas y además ya un desarrollo empresario como para pensar en lo que nosotros decimos la agrobioindustria o la bioeconomía, por decirlo de otra manera. Y vamos entonces a hablar un poco de la propuesta esta, ¿no? Entonces la idea es que nosotros tenemos que pensar que Argentina en el futuro debe crecer sobre la base de una inserción internacional inteligente para reemplazar la estrategia de vivir con lo nuestro y de sustitución de importaciones. Para eso hay una condición necesaria, pero para cualquier estrategia de desarrollo, que es tener una macroeconomía ordenada y con equilibrios fiscales. Estos son los problemas serios que enfrentamos actualmente y que vamos a tener que resolver. Pero además tenemos todo el tema que tiene que ver con el tipo de estrategia productiva. Y ahí es donde el planteo es que tenemos que hacer una estructura económica que reemplace a la actual y que sea mucho más competitiva y que pueda responder a esas demandas que tenemos hoy de empleo, de crecimiento económico, de desarrollo del interior del país y de una inserción externa de una manera sostenible esa producción. Y entonces lo que yo planteo es que si nosotros necesitamos tener una nueva estrategia país, lo que tenemos que tener es la bioeconomía y otras áreas que tienen un altísimo potencial de crecimiento competitivo. El software es uno, todo lo que son las cadenas agroindustriales de la minería y no simplemente vender litio o vender cobre, sino todo lo que puede implicar eso, todo lo que puede aportarse desde la energía, de nuevo producir gas, pero también producir fertilizantes y el turismo. Todas estas actividades son actividades que pueden ser los ejes centrales de una nueva estrategia de inserción internacional y por lo tanto las políticas deben ser consistentes con eso. Yendo a los aspectos específicos de la bioeconomía. En primer lugar, tenemos que reemplazar a nivel global la economía fósil por una economía basada en lo biológico. Y la bioeconomía justamente permite
avanzar en ese sistema, es decir, tener la producción de biomasa, pero después transformar esa biomasa e ir sustituyendo una cantidad de bienes que hoy son el resultante de la economía fósil y de la economía asociada a la economía fósil, como puede ser las industrias metalmecánicas y otros, y pensar en una multiplicidad de productos y servicios que son más sostenibles. Y ahí yo les hice un listado que empieza por la captura de la energía, que puede ser de distintas fuentes, y su transformación para producir biomasa, una primer transformación en alimentos, bioenergías, biomateriales y servicios ecosistémicos, la valorización de todos los residuos, que es un tema central también, que justamente con los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy podemos pensar en no desperdiciar nada, lo que es el enfoque de la economía circular y justamente transformar problemas ambientales que generan los residuos en productos de valor. Bueno, esta estrategia cambia totalmente el conflicto histórico que tenemos entre producción primaria e industria, especialmente en alguna medida servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de industrializar lo primario y por lo tanto estamos hablando de un desarrollo integral del país donde se incluye lo primario, la industria y los servicios. Y otros temas que no son menores. Argentina dice ser un país federal y tiene muy poco de federal y las políticas tienen muy poco de federales. La bioeconomía por sus características induce el desarrollo territorial y además se plantean esquemas de sostenibilidad de la estructura productiva. Bueno, ya ahí les he representado las distintas opciones que hay desde la generación de biomasa para luego procesar la biomasa con distintos destinos, que es lo que estábamos diciendo. Hay todo un capítulo que es la producción de bioenergías, hay todo otro gran capítulo que es la producción de alimentos, hay otro capítulo muy importante que son todos los procesos industriales que permiten generar biomateriales, tanto bioplásticos como bioquímicos, y después los otros procesos de captura de valor por la utilización de los residuos o los subproductos de una manera de ir incorporando valor. O sea, este es un poquito el esquema de todas las cosas que se pueden desarrollar en la Argentina. Y básicamente entonces la idea de la estrategia es valorizar toda la biomasa y no los productos tradicionales. Y esto es lo que cambia de un esquema que puede ser decir, bueno, hagamos una estrategia agropecuaria. La idea acá es valorizar todo. Y eso implica la producción agropecuaria y forestal, desde luego, pero también con nuevas dimensiones. Yo les he puesto un caso, pero hay muchos, ¿no? Nosotros en el enfoque tradicional decíamos, bueno, yo voy a producir caña de azúcar para producir azúcar. Hoy la genética puede ser que a veces conviene más una caña de azúcar que tenga un componente de mayor generación y más digestibilidad para producir bioenergías. Y así como eso en todo lo que es la genética, hay que tener un enfoque multiproducto y ver cuáles son los productos que en cada momento nos conviene producir más. Después el otro tema no menor. Buena parte de la biomasa son volúmenes grandes y en la etapa inicial de un valor unitario bajo. Eso implica que como desarrollo industrial totalmente diferente a lo que se plantea con la industria automotriz u otras industrias, la transformación, es decir, la industrialización, tiene que ser local. Y eso cambia totalmente el modelo de país, porque todos los desarrollos que vayamos a hacer de la industrialización van a ser en origen, y entonces
esto nos va a permitir crear empleo y crear desarrollo territorial. Aparte de lo que serían estas etapas, hay una serie de oportunidades que se están dando a nivel internacional y gradualmente se van a dar en Argentina de desarrollos alimenticios con nuevas bases biológicas. Y ahí hay todo un camino por recorrer para producir alimentos probióticos o prebióticos. Cada vez que uno piensa en estos agregados de valor, aumenta el valor unitario y por lo tanto estamos no solo generando empleo local, sino además generando mucho mayor valor del producto. Está todo el capítulo de las bioenergías, donde tenemos, por un lado, los biocombustibles convencionales, pero por otro lado, hoy ya hay desarrollo de biocombustibles avanzados que nuevamente son productos de altísima demanda internacional. Hablábamos ya de los bioplásticos, lo mismo que todo el esquema de valorización de desperdicios y de servicios de alto valor. Pasamos a la próxima. Básicamente, cuando uno piensa en bioeconomía, es cómo vamos agregando valor en las sucesivas etapas. Y este gráfico lo que representa es que el precio de mercado, cada vez que agregamos una etapa industrial bioeconómica, va a ser un precio mucho más alto. De manera de que si nosotros pasamos de la materia prima, por ejemplo, un grano, y eso lo transformamos en carne, ya es un agregado de valor. Pero si aparte hacemos una producción integrada que nos permita generar bioenergías u otros tipos de alimentos y bebidas, ya es otro aumento del valor unitario. Cuando avanzamos a biomateriales o bioquímicos, tenemos todavía mayores precios unitarios. De manera que el cambio tecnológico y este nuevo enfoque del desarrollo económico nos permite tener productos de mucho más valor, es decir, una nueva industria basada en lo biológico que agrega valor de una manera competitiva. Pasamos a la próxima. Bueno, nosotros tenemos ventajas y por eso nosotros pensamos que la bioeconomía es una estrategia importante para la Argentina. Primero porque tenemos abundantes recursos naturales con gran biodiversidad y además un gran potencial de producir en forestal, en el sector agrícola, en el ganadero, en todo lo que es la producción marina de algas y distintos bioproductos también del mar. Tenemos las capacidades científicas y tecnológicas en estos temas. Tenemos además interesantes desarrollos que ha hecho el sector público, pero además los desarrollos que se han dado en el sector privado, que también aquí están jugando un papel cada vez más importante, especialmente en materia de genética, microorganismos del suelo, se mencionaba Bioceres, pero o Don Mario o tantas otras empresas, y los nuevos desarrollos de las AgTechs, que nos van a permitir hacer mucho más eficiente y más sostenible todo este sistema. Después tenemos capacidades empresariales, tanto, bueno, la industria aceitera argentina es la más moderna del mundo, la de biocombustibles más o menos. En salud tenemos desarrollos muy, muy buenos en reproducción, en vacunas. Argentina, por ejemplo, por ahí ustedes no saben, tiene la fábrica de vacunas antiaftosa más grande del mundo en alianza con China. Y eso es Biogénesis, Vagó, ¿no? Y así como eso, tenemos también un enorme potencial en granos para seguir creciendo, en carnes para seguir creciendo. En casi todos los productos primarios tenemos un gigante dormido que además se puede potenciar con todos los agregados de valor que estamos diciendo. Después ya ha habido ciertos avances en el marco institucional, en los ministerios para la promoción de la bioeconomía. En Secretaría de Agricultura se creó un área, el Ministerio de Ciencia ha promovido como uno de los 3
grandes líneas la biotecnología, que es la base de la bioeconomía, y además hay toda una serie de historia antigua y moderna de cooperación en el Mercosur. Con la Unión Europea tenemos una cantidad enorme, hemos tenido de programas de cooperación en biotecnología, por ejemplo. Así que tenemos fortalezas. Acá les muestro lo que ya les comenté. Esto es el crecimiento, las tasas de crecimiento de los bioproductos. Como yo les decía, hay tasas interesantes para que Argentina siga exportando los alimentos y los productos tradicionales que están a la mano derecha. Pero miren el ritmo de crecimiento que se ha estado dando en los últimos años para los bioproductos. Es decir, si hacemos los avances, tenemos un mercado internacional enorme para todos los bioproductos. Pasamos a la próxima. Entonces, lo que nosotros necesitamos es plantear un nuevo marco institucional y de políticas para esta nueva estrategia. En primer lugar, como yo les decía, esto implica cambiar la visión y además tener políticas de Estado. Políticas de Estado es políticas que duren a lo largo del tiempo, y eso es fundamental. Los cambios de reglas de juego son un problema muy serio para cualquier estrategia de desarrollo que implique inversiones importantes, porque cuando uno piensa en estos desarrollos se necesita estabilidad. Y como les decía al principio, la primera estabilidad que necesitamos es tener un entorno macroeconómico para volver a crecer, y esto se necesitaría para cualquier modelo, pero en este momento nosotros, además de todos los desequilibrios macroeconómicos, tenemos una presión fiscal altísima. Es necesario cambiar esa presión fiscal, pero además tenemos una discriminación intersectorial muy grande. Eso no es viable, no es lo que se usa en todo el mundo, y tenemos que avanzar a esquemas donde no hay discriminación entre los sectores. Hay todo un capítulo que tiene que ver con el desarrollo del mercado. Estos bioproductos en general no tienen normas técnicas, necesitan estándares, necesitan normas de bioseguridad. Argentina, en la CONABIA, es una de las instituciones de mayor prestigio en el mundo, pero tenemos que avanzar en bioseguridad y aspectos de bioética, pues son temas muy importantes, y en los temas de derecho de propiedad intelectual, donde Argentina también tiene una legislación que es obsoleta y que no respeta la propiedad intelectual y desincentiva especialmente la oferta y la inversión del sector privado. Un capítulo referido a promover la oferta. Hay que priorizar la inversión pública. Argentina invierte muy poco cuando se compara con otros países. Nosotros invertimos en relación al producto 0,8, 0,7, cuando países como Australia o Canadá están arriba del 2. Argentina necesita priorizar la educación, necesita priorizar la investigación y desarrollo, porque eso es la base del crecimiento económico futuro del país. Tenemos que tratar de promover más todo lo que es la interacción entre el sector público y privado. Eso implica revisar muchos de los modelos de gestión de las instituciones públicas y tener planes estratégicos para el sistema y no planes estratégicos del INTA o del CONICET, digamos, ¿no? Es decir, acá lo que hay que pensar es un enfoque sistemático. Hay aspectos también que son todas las inversiones de capital fijo especializado, y ahí necesitamos ver con financiamiento internacional qué tenemos y qué podemos lograr para financiamiento de largo plazo, y además algunos sistemas transitorios de incentivos para desarrollar. Y un tema muy importante, que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir, las capacidades de recursos humanos y técnicos son temas centrales. Argentina creció y fue grande cuando invirtió en educación, y nosotros acá necesitamos además una educación no solo primaria,
que desde la base que tenemos que mejorar, pero también especializada en estos temas. El otro capítulo es promover la demanda. En primer lugar, tratar de que los actores sociales de la Argentina vean en la bioeconomía como un tema importante, tratar de inducir demandas de bioenergías, por ejemplo, con mezclas obligatorias o de bioinsumos por razones ambientales o por temas de salud, pensar en algunas compras gubernamentales, medicamentos y otros que son formas de promover el desarrollo industrial de estos productos. Tenemos que crear un marco institucional nuevo, porque esto es interministerial e interjurisdiccional entre las provincias y la nación, y eso implica repensar la organización y los mecanismos de coordinación del Estado, nuevos marcos regulatorios para regular la protección de recursos naturales y el ambiente. Argentina no tiene una buena ley de ordenamiento territorial, eso es otro tema que tenemos que hacer, y priorizar la inversión pública y privada en infraestructura física y de comunicaciones, que es lo que también hizo que Argentina creciera mucho a finales del siglo pasado, del siglo XIX y principios del siglo XX. Y como les decía, para terminar, Argentina no se pensó creciendo con la inserción internacional. Hay que repriorizar todos los aspectos que tienen que ver con la eliminación de impuestos que gravan a las exportaciones y todas las restricciones al comercio exterior, una agenda mucho más agresiva de negociaciones internacionales comerciales y en otros foros, y tener una agencia de promoción relevante de inversión y comercio exterior. Y además pensar en nuevos instrumentos de comercio exterior. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien quiere realizar primero alguna pregunta de los que están conectados. Llegaron 3 preguntas de las personas que están mirando por el canal de YouTube. La primera la realiza el ingeniero Hernán Pozo, que dice, usted mencionó algo de esto en el aspecto de las fortalezas, y mi pregunta es, a nivel institucional, de estructura política y de gestión, ¿cómo le parece que debería estar estructurado el Estado y su vínculo con el sector privado y las otras organizaciones, los sindicatos? ¿Es correcto lo que hoy el país tiene o se debería modificar mucho la estructura gubernamental? Yo creo que no es fácil cambiar la estructura vertical, que es ineficiente. Lo que hay que crear son mecanismos de coordinación de las políticas, porque realmente la estructura vertical no es una estructura que se adapta bien a los mecanismos. Inclusive hay otro problema adicional, que es buena parte de este desarrollo es desarrollo territorial. El desarrollo territorial se hace en las provincias con los recursos naturales que son responsabilidad de las provincias. Y entonces hay que repensar también el mecanismo interjurisdiccional. El Ministerio de Agricultura tiene un Consejo Federal Agropecuario, pero esto va mucho más allá del Ministerio de Agricultura, con lo cual tenemos que repensar la relación entre los ministerios con mecanismos de coordinación, entre las jurisdicciones y a su vez en la articulación público-privada. Yo les mencionaba, yo creo que los mecanismos en materia de ciencia y tecnología implican una revisión de cómo se plantean hoy las estrategias y las prioridades en ciencia y en tecnología. Aquí nosotros, para todos estos temas, las prioridades que tienen, por ejemplo, el conocimiento de los recursos naturales, los impactos ambientales, el conocimiento en general de todos los aspectos del ambiente, no tienen la prioridad, y estos son bienes públicos. Esto
no lo va a hacer el sector privado, de manera de que nosotros necesitamos repriorizar lo que se está haciendo en el INTA, lo que se está haciendo en el CONICET en general, en todo el sistema científico, y eso implica un nuevo plan estratégico, no de las instituciones, sino del sistema. Yo creo que esta es una de las debilidades que tenemos que resolver. Y el otro problema es un problema de articulación de las políticas entre las entidades y los ministerios. Ahí, en distintas circunstancias históricas, han habido mejores mecanismos de articulación y peores. En realidad, cuando uno está pensando en las políticas públicas, nosotros tenemos que pensar que quienes van a ser los destinatarios y los ejecutores de las políticas son las entidades privadas o los trabajadores. Y por lo tanto, muy buenos mecanismos de articulación son las mejores maneras de nuevo, tener acuerdos estratégicos público-privados de cuáles son las prioridades de políticas y avanzar en esos temas. En definitiva, yo creo que hay que rediseñar el Estado con muchos mejores mecanismos de vinculación para todo lo que es acuerdos de políticas y además especialmente el sector científico y tecnológico, donde yo creo que tenemos buenas instituciones, pero creo que no del todo bien orientadas. Muchas gracias. La tercera pregunta la voy a poner en este lugar porque viene a colación. José Bianchini pregunta si la universidad, los institutos y la educación superior están a la altura de este desafío que es la bioeconomía, si los jóvenes hoy están eligiendo estos temas para su futuro y para el desarrollo en la Argentina. Bueno, yo diría que de hecho hemos tenido bastantes avances, en parte por los enfoques que se fueron dando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en materia de concursos y de asignaciones presupuestarias con prioridades para biotecnología, nanotecnología y TICs, que de alguna manera son utilizados por las universidades, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos capacidades importantes y, por ejemplo, hay cursos de posgrado en bioeconomía, de biotecnología y cursos de grado. Ahora se están pensando en algunos cursos de bioeconomía. De hecho, el año pasado con el Ministerio de Educación y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, yo coordiné académicamente un posgrado en bioeconomía. O sea, se están haciendo avances. Yo creo, de nuevo, que hay que priorizar más lo que se está haciendo en estas disciplinas, pero además hay un tema que es muy importante. La educación primaria deseduca y la educación especializada no existe. Y entonces ahí tenemos un problema, porque la bioeconomía, entre otras cosas, es la aplicación no solo en la concepción, sino en la operación. Y de hecho, muchas actividades bioeconómicas son actividades que requieren a quienes capacitaciones en los que ejecutan. A mí me parece que posiblemente hoy tenemos en el nivel terciario mayores avances que las deficiencias que yo veo en los aspectos operativos, que son muy importantes también. Gracias. Y Simón Arguindegui pregunta, ¿cómo se inserta en la estrategia de la bioeconomía la industria de la salud y la sanidad animal? ¿Cuál es el rol y el lugar de la Argentina en este sector? Yo diría que es uno de los sectores clave. La salud, la biotecnología ha generado importantísimos desarrollos en materia de salud. Es más, la biotecnología en salud no tiene los problemas que tiene algunos desarrollos biotecnológicos, como son los transgénicos, en el caso de la producción de alimentos.
Hoy estamos avanzando con la edición génica y además sabemos que los transgénicos es más un problema político o de prejuicios, pero en el sector de salud, en el enfoque además de una sola salud, la bioeconomía tiene a este sector como un sector clave. Yo les mencionaba, nosotros hemos tenido avances notables, la alianza entre el INTA y Biogénesis Bagó ahora, nos ha permitido tener uno de los laboratorios argentinos de referencia internacional, y eso es bioeconomía, y eso nos ha permitido ir a China, hacer una alianza con una empresa china y hoy tener entre Argentina y China la empresa más grande del mundo en producción de vacunas. Pero los temas estos no se agotan en medicamentos. Están todos los aspectos de todo lo que es los desarrollos genéticos para el futuro, en todo lo que es la reproducción, inclusive en todo lo que son los tratamientos personalizados, ¿no? Yo creo que el capítulo en términos de Producto Bruto, el área de salud en Argentina es muy importante y la bioeconomía pivotea como uno de los sectores clave. Y ahí es industria y servicios principalmente, no es producción primaria. Ese es el caso típico, porque hay mucha gente que cuando piensa en el desarrollo industrial, piensa que esos son los autos. Y nos preocupamos enormemente si una fábrica de autos cierra. Hay que preocuparse por todo, ¿no? Pero, y no nos preocupamos por lo que pasa con los sistemas de salud o con los frigoríficos, que generan más empleo que los autos. Y sin embargo, ahí nadie les preocupa y no nos preocupa que tiremos una cantidad de subproductos que pueden ser fuente de de productos de salud, pueden ser fuente de fertilizantes, pueden ser fuente de bioenergía. Es decir, Argentina tiene un posible desarrollo industrial en salud y en todo lo que son los procesamientos posteriores a los donde estamos ya desarrollados en aceites o en carnes, que es enorme. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta más. Si no, la doctora Frigerio puede ir cerrando. En nombre de los presentes y de los que recibirán la exposición, mucho le agradecemos, ingeniero Regúnaga, el haber compartido sus conocimientos. Muchos de los presentes me escribieron diciendo que usted, además de ser una gran persona, tiene una capacidad de conocimientos y de didáctica que lo estamos necesitando para algún cargo muy importante en nuestro país. Así que después le comentaré en privado el autor de esta exposición y de esta ponencia. Y bueno, quiero decirle que eso también, su capacidad didáctica nos ayudó a tomar nuevos conocimientos. Con respecto a la próxima conferencia, les anticipo que estará a cargo de Galo Soler Ilia y su título será Un recorrido por las nanotecnologías. Galo es el nieto del que fuera presidente Humberto Ilia y obtuvo una licenciatura y doctorado en química en la Universidad de Buenos Aires y un postdoctorado en la Universidad Pierre-Marie Curie en París. Es investigador superior del CONICET, profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires y director fundador del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín.
Esta conferencia será el jueves 15 de junio, también a las 19 horas. Oportunamente todos recibirán nuestra invitación. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Bueno, Norma, Agradecidos. Norma, 2 palabras. La primera, realmente para mí es un honor compartir con ustedes estas ideas. Uno predica, yo he sido 50 años profesor en la universidad, en el grado, en el posgrado, he creado un posgrado en su momento en la Universidad de San Andrés, creé este departamento de capacitación en la Bolsa de Cereales. Para mí el transmitir la parábola de los talentos, yo tengo convicciones respecto de las responsabilidades que uno tiene en su vida y para mí estas oportunidades que uno tiene de compartir y especialmente con personas del sector científico o que están en el foro, para mí es un gran honor y es una gran oportunidad, así que les agradezco muchísimo la invitación. Y les digo, para los próximos, nanotecnología es otro de los capítulos realmente disruptivos. En realidad, bioeconomía en parte es biotecnología, pero en parte también es nano, porque todo el tema de nuevos materiales es central para la salud, es central para todo, de manera de que no pierdan la otra conferencia, porque creo que seguro van a tener también otra dimensión complementaria de la biotecnología, que es la nanotecnología, donde la Argentina tiene la fundación. No tenemos una fundación equivalente en biotecnología, pero la FAN realmente ha hecho un desarrollo excelente en la creación de nuevas empresas. Usted se refirió durante su exposición al tema de la salud. Yo soy oncóloga, fui discípula de Umberto Veronesi, director del Istituto per l'Studio dei Tumori e Cura en Milano, y aprendí que la nanociencia es fundamental para el tratamiento del cáncer, porque antes el cáncer mataba la quimioterapia mataba todas las células, las buenas y las malas. En cambio acá existe el drug delivery, la droga, el medicamento va exactamente a la célula cancerosa y no afecta a todo lo demás, con lo cual la curación es más rápida, la sobrevida es más sencilla, en fin, abrió un panorama muy, muy optimista. Cuando alguien me pregunta si soy médica y digo sí, oncóloga, se horrorizan porque dicen, ay, pobre. No, pobre no, en esta época es una bendición realmente. Bueno, ingeniero, invitado a nuestro foro, muy agradecidos. Un fuerte abrazo y hasta siempre.